Bello presente, hermosas mujeres, caballeros, gracias, gracias, gracias por estar acá. Me encuentro feliz de este viaje que ya está llegando a su recta final, pero está dejando muchas enseñanzas, muchos mensajes. Entonces, puede que para algunos que han estado en vivo, algunas que han estado en vivo o en directo y en diferido, pues será el comienzo de muchas cosas. No será ya que hasta aquí quedó, no, muchas veces es el inicio de muchas reflexiones para nuestra vida. Entonces, hoy estamos en el día 23 y estoy con una invitada muy linda. Nos conocemos de hace 2 años, ¿sí? De un proceso que veníamos haciendo y fue muy, muy lindo, ella es muy carismática. Entonces, bueno, cuando le propuse, me acuerdo que ha sido una de las ponencias más vistas que fue sobre los miedos. Y como todo, ¿no? Muchas veces, ay, no, pero yo nunca hablaba en cámara, ¿yo qué voy a decir? Y todo esto, ¿no? Pero siempre habrá una primera vez, Bella, siempre, siempre. Entonces es muy grato para mí que esta sea su cuarta también participación. Lisbeth Leal, ella es de Venezuela, pero vive en Ecuador y siempre ha traído unos temas muy lindos, muy, muy sensibles, muy de experiencia, muy en pro en el servicio y en el bienestar, no solo de nosotros, sino de la vida misma, de la naturaleza. Entonces, pues me siento muy feliz, como he dicho, Lisbeth, que estés de nuevo acá acompañándonos en este viaje, que como les he invitado, son 28 días para habitarnos, para transformar nuestra vida, sí, pero desde nuestro poder, ocupando un nuevo lugar que resignifique, que dignifique nuestra vida y que nos haga sentir eh, ese sentido y que estamos cumpliendo con nuestra misión. Entonces, Lisbeth, hoy vas a abrir tu templo y gracias, Bella, por abrir tu templo con este tema tan lindo que se llama sanar tu vida y sanar la tierra. Economía circular desde el bienestar. Y dije, wow, interesante, porque a veces uno puede tener como referentes o interpretar de una u otra manera ciertos conceptos, pero a veces cuando ya uno escucha, entra de fondo y dice, ah, esto es más grande, esto es bien profundo. Entonces, Lisbeth, bienvenida. Muchas gracias por ese sí de nuevo, por sostener tu energía, por permitirte regalarnos tu carisma, tu luz, tu esencia, lo que eres a través de estos temas tan lindos que nos has entregado. Entonces, Lisbeth, aquí estamos para ti, para escucharte y para todos también. Recuerden que estas grabaciones quedan en mi canal de YouTube, Claudia Marín Coach, y allí, hermosas, ustedes pueden luego ver, compartir, porque también se trata de esto, que entre todos hagamos un tejido y que nos apoyemos y compartamos esta información tan bonita. Así que, Lisbeth, bienvenida a tu día Bueno, y muchas feliz, como te gracias. dije. Muchas gracias. Yo estoy hoy muy contenta. Quizás a diferencia de otros encuentros, hoy me encuentro como más tranquila, muy emocionada en realidad de como de compartir este tema. Mi profesión, soy ingeniero ambiental. Y bueno, todo este tema de lo que es asociado como con la naturaleza es algo que me gusta y me apasiona, aunque en realidad mi punto fuerte es como el agua, el tratamiento del agua, es lo como que lo que más me gusta. Pero hoy quiero compartir un tema muy especial y sobre todo pues poder aportar un poquito de una semilla quizás que quede en nuestros corazones y en nuestra mente para crear justamente su conciencia y no solamente preocuparnos por sanar solamente nosotros, sino sanar la tierra, porque en realidad somos uno solo. Voy a compartir pantalla, deme un momento por favor. Claro que sí, Bella, puedes compartir. Luz Bella, gracias por estar aquí, hermosa. Hola, Clau, hola, Lisbeth, bienvenida una vez más.
Hola, muchas gracias. A ver, compartir acá. Linda. Eso. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, este tema, la verdad, es un tema muy bonito, quizás de mucho conocimiento y quizás también de poco conocimiento. Vamos a interactuar un poquito. El propósito es aprender, el propósito es quizás hacer conciencia e incorporar, porque aunque el mundo o la humanidad es muy, muy grande, las actividades que hagamos individual suman. Y son semillitas que cuando se unen con más acciones, pues generamos cambios muy grandes. Y bueno, quería comenzar y de repente las valientes o los valientes que quieran de repente en breves palabras compartir y de repente indicar qué significa para ustedes o para ti sanar tu vida y sanar la tierra. ¿Qué te hace pensar cuando nos planteamos esta pregunta? No sé si alguna o alguno desee participar o decir algo para entrar en calor. Porque aquí está haciendo frío. Yo casi que no me quería ni quitar el suéter. Luz abrió el micro, ella. Sí, acá también llovió bastante. Sí. Bueno, para mí sanar mi vida se ha convertido en una necesidad, en una pasión porque me encanta, a veces me pierdo en tantas cosas, yo cuál hago, unas se me olvidan, otras veces me acuerdo de otras herramientas, otras veces no me acuerdo de ninguna, otras veces, la mayoría del tiempo estoy atenta a todo este tema, me apasiona y bueno, cada vez con mayor conciencia. La tierra me gusta, pero no siento que esté participando activamente de sanar la tierra. Últimamente, pues sí, porque es una necesidad. Tenemos que sanar, debemos sanar la tierra, que es nuestra madre, y ya he estado más activa con ese propósito, pero pues no tanto como la tierra que nuestra madre lo merece. Ok, Gracias. muchas gracias, Luz. No sé si alguien más desee decir algo. Alguien, a ver, pues Bella, mira que yo vine a comprender la importancia como de la madre tierra cuando hice un curso de desarrollo sostenible. Ujú. Y a mí eso me abrió mucho la mente. Yo decía, eso debe enseñarlo en el colegio. Desde el colegio, esa sensibilidad por la madre tierra, entender que tirar una basura, que a veces pasamos, pues sí, por entornos y áridos, como que no importa que haya basura, que... Y cuando estuve en ese curso de desarrollo sostenible, entendí, eh, entendí todo lo que implica realmente tener o sea, un compromiso o respetar, honrar la madre tierra, porque mis actos también lo llevan a contaminar o a limpiar, ¿no? Como los actos que tengo conscientes o inconscientes. Entonces sí que es importante estos temas de realmente hacernos cargo, ¿no? Porque estamos impactando mucho a la madre tierra. Entonces, así es que lo veo. Siento que es como, para mí, sanar mi vida, es sanar la tierra. Es que si yo tengo actos de amor, eso se ve reflejado. O sea, si o sea, yo no tiro la basura, pues en la casa hay una caneca de basura. Yo no tiro la basura, peleé algo y lo boté donde sea, no. Entonces, ¿por qué en la calle sí? ¿Ves? Entonces siento que me sensibilizó mucho como en ese compromiso que debemos tener con la madre tierra. Así veo yo los actos, nuestros actos siempre van a impactar.
Sí, sí, y sin duda alguna. Es que en realidad somos uno. Bueno, nosotros somos del mundo, ¿no? Entonces, indiscutiblemente hay una conexión entre lo personal y la conexión con la tierra y por ende del bienestar. Solo que creo que nos pasa mucho, así como a la señora Luz, ¿no? Y hoy día más que nunca creo que nos preocupamos mucho en esa onda de buscar el bienestar personal y el bienestar emocional, pero la tierra ¿dónde queda? A veces como que la ponemos a un ladito y no le damos como la relevancia, la importancia, o quizás estos temas no se hablan, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. Y traje estos temas porque de repente no son tan populares. O quizás sí, pero quizás los confundimos en los términos. Y bueno, existen tres conceptos, por decirlo así, de economía. Es la economía lineal, la economía circular y la economía regenerativa. La economía lineal es la que día a día vemos, ahorita les voy a profundizar, pero de repente entre esta economía circular y la regenerativa, no sé si ustedes han escuchado sobre esto y sobre todo si saben diferenciar entre una y la otra, o de repente es igual. Mm, No, Bueno, pues no. estamos Me imagino aquí. que circulares, ¿cómo así? Ajá. Pero no, la verdad no, no sé, no, no, no Bueno, sé. estamos aquí justamente para hablar de eso, ¿no? Y llegar justamente al propósito de conocer cómo sanar nuestra tierra de alguna manera. Entonces, la economía lineal, la economía que predominante en el mundo, es la economía de diario, se puede decir, la que la mayoría de los países a nivel mundial pues desarrollan y básicamente lo que consiste es en extraer, producir, consumir y tirar. Eso es la economía lineal, es una línea literal, ¿no? Entonces, es usamos y desechamos. Entonces, cuando desechamos, generamos residuos y contaminación. Entonces, un ejemplo por ejemplo, es de repente que compramos ropa barata de fast fashion, es decir, ropa que de repente nos puede durar unas 5 mudas, 10 mudas como con suerte y hasta se daña y ya no la volvemos a usar. O de repente ya llegó otra moda porque ya salió de moda y la desechamos, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser el consumo a diario de botellas de agua plástica o de gaseosa o de refresco en la botella, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa botella? A la basura. Entonces, ¿qué estamos generando? Pues obviamente estamos generando que los recursos se agotan, porque obviamente para elaborar la prenda o para generar esa botella o hacer la bebida que va por dentro, pues llevan materias primas. Entonces lo que estamos haciendo es que se agota el recurso y estamos creando montañas de basura, montañas de basura. Entonces, un dato importante, no me voy a quedar aquí porque este creo que es el modelo que más conocemos, pero un dato importante que quiero como que despertar en ustedes un poco como la reflexión es que un dato anual es que los plásticos producidos en un año son aproximadamente 350 a 475 millones de toneladas de plástico al año. Este es un dato mundial, ¿sí? Aproximadamente. Y estos plásticos se transforman en residuo 350 a 400 millones de toneladas de plástico. Es decir, que del 100% de los plásticos aproximadamente un 90% se vuelve en residuo, se vuelve basura. Entonces, pues un dato bastante alarmante. ¿Por qué? De repente citando, porque quizás más adelante ahorita lo vamos a ver, pero el plástico de este 90% que desechamos, solamente un 9% se recicla o se lleva a un proceso de reciclaje. Entonces, imagínense, casi que un 80% está quedando por ahí, sin un tratamiento y sin nada, simplemente tirado en un botadero de basura. Bueno, esta es la economía lineal que hoy día se está desarrollando o que la mayoría está desarrollando, pero es algo que lo que está generando es que nosotros estamos agotando recursos, estamos contaminando y estamos haciendo daño. ¿Quién se está enriqueciendo? Algunos pocos, pero en realidad nosotros estamos generando un daño.
un daño a nuestra naturaleza y quizás a nuestras futuras generaciones cuando, cuando pasen los años. Ahora viene la economía circular. La economía circular quizás es un término que puedan que conozcan un poquito más. De repente es la economía, perdón, emergente de estos últimos años. Es como su nombre lo dice, es un círculo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Cerrar un ciclo de los materiales. Entonces, si nosotros creamos, o mejor dicho, producen una fábrica, produce plástico, botellas, envasan allí una bebida, la persona consume esto y lo que se busca es que esa botella vuelva nuevamente a ser reciclada, ¿no? Entonces, eso es como, en esencia, la economía circular. Y ha venido tomando bastante auge, pero siento que todavía falta más fuerza y que de repente realmente le incorporemos en nuestros procesos. Entonces, el propósito de esta economía es que los productos duren más. Entonces, ¿qué se busca? Utilizar de repente productos con materias primas de mejor calidad. De repente, si hablamos de ropa, pues obviamente textiles de repente que duren más tiempo, ¿sí? Y que los recursos se aprovechen al máximo. Entonces, los principios de esta economía es una famosa R. Pueda que también hayan escuchado unas famosas Rs. Entre ellas está el reducir lo que consumimos, reutilizar lo que ya tenemos y reparar, rediseñar y reciclar. Pero resalto aquí reciclar porque la verdad reciclar es lo último que nosotros deseamos o realmente lo último que se espera. Pero parece mentira, pero es lo que nosotros como seres humanos es lo que esperamos que más hagan, pero no es una tarea tan sencilla, porque, por ejemplo, tengo mi botellita de agua aquí, ¿sí? Entonces, si la analizamos, ¿qué tiene? Bueno, así en términos muy generales, ¿no? Si otra persona de repente es más específica con qué está elaborado, pero podemos decir que tiene de repente plástico, tiene como una especie de telita, que es la tirita. Quizás no lo pueden apreciar, pero esta línea que está aquí alrededor es una línea de goma que obviamente debe ser un tipo de plástico distinto a este plástico y bueno, y si ponemos a detallarnos, de repente este plástico es también un poco diferente a este y a este y así. Entonces, así está todo, todos los productos que por lo general elaboramos es una combinación de muchos elementos y pretender que nosotros vayamos a reciclar algo a veces no es una tarea tan fácil. Por ejemplo, esta pintura de uñas. Tiene vidrio, tiene plástico y tiene residuos de pintura en su interior, si la fuera a desechar. Entonces, reciclar todo esto implica muchísimo trabajo. Por ejemplo, un carpintero le llega una puerta que quieren reparar y ustedes le llevan una puerta, no sé, quieren que se la pinte, sin ir tan lejos, por ejemplo. Quiere que se la pinte, pero ustedes dicen que les cambie el color y de repente y les pide también que les cotice una nueva. ¿Qué les sale más barato? Sin miedo a equivocarme. Yo creo A que ver. la nueva, Sí, sin duda alguna, es más económico. La nueva, ¿por qué? Porque bueno, todo es de nuevo, ¿verdad? Nuevecito y se arma. Entonces, reciclar también es así, aparte de ser un proceso caro, porque volviendo al tema de la puerta, quizás tienen que raspar para separar la pintura, lijar, y es un proceso mucho, mucho más engorroso. Entonces, realmente reciclar es de las últimas cosas que nosotros deberíamos de hacer. Es lo menos deseable, pero bueno, suma también. No estoy diciendo que el reciclaje no ayuda, ¿no? Pero es una actividad que es un poco compleja de hacer. Entonces, de repente es importante pasar por ahí, ¿no? Primero reducir, reutilizar y reparar. Entonces, ejemplos de ello es ropa, de repente darle una segunda vida, ropa de segunda mano, reparar electrodomésticos. Lastimosamente hoy día casi que la mayoría de las cosas que se compran tienen un tiempo de caducidad y se dañan, incluyendo los celulares. Los celulares se dañan y muchos electrodomésticos. Y bueno, ¿qué pasa? Que este tema, al momento de llegar a reciclar, complica un poco este tema de cerrar este círculo.
Pero, ¿qué está pasando? A veces o sea, realmente estamos generando un impacto positivo en la tierra. ¿Realmente es suficiente todo esto? A veces no es suficiente. Simplemente reducir, reutilizar, reparar, rediseñar y reciclar no es suficiente. Entonces, por eso ha surgido una nueva economía que va de la mano con la circular. No podemos hablar a veces solamente de energía circular si no estamos hablando de la energía regenerativa. Y la energía regenerativa es aquí en donde quiero como prestar foco en esta ponencia. Y realmente la economía regenerativa es devolver vida. No sé si ustedes habían escuchado este término de la economía regenerativa. Realmente a veces es un término no muy sonado en realidad. No creo que es como más común o se ha popularizado un poco más la energía circular que la regenerativa. Pero la regenerativa es la esencia de realmente de donde nosotros deberíamos ir y consiste en devolver vida, es ir más allá de no contaminar. Es aquí donde se puede buscar sanar la tierra. Y quizás voy a hablar un poquito de esto y puede ser un poquito complejo algunas cosas. Los que tengan dudas pueden ir alzando las manos y me van preguntando. Voy a tratar de hacerlo también de una manera sencilla para que no sea tan engorrosa, pero lo que quiero que hoy se lleven es que existe este tipo de economía y que realmente es la economía que al mundo le conviene. Y no es solamente una economía que los políticos deben de incorporar, ¿cómo que se llama? Sí, los fabricantes o dueños de empresas deben incorporar, o que sí, o eso también es tarea de nosotros como personas individuales. Nosotros también debemos de incorporar. Y bueno, es un proceso, es como el autoconocimiento. Cuando descubrimos algo, es difícil que a veces cambiemos un hábito de hoy para mañana, pero creo que lo importante es crear la conciencia y con el tiempo progresivamente ir haciendo ciertos cambios. Entonces, esta energía regenerativa lo que hace es como imitar los ciclos de la naturaleza. Se inspiran o imitan la sabiduría de la naturaleza. Tiene varios principios. Voy a hablar algunos como de los más relevantes, pero en esencia es sí, es lo importante de este tipo de economía. Uno de sus principios es aumentar la diversidad. Entonces, ¿qué se refiere con esto? Es la diversidad de plantas, ecosistemas, diversidad de funciones y diversidad de actores sociales. Voy por un ejemplo. Anteriormente, porque esto ha venido cambiando, sin embargo, no puedo decir que ya ha sido eliminado. Anteriormente se trabajaba mucho los monocultivos. Tenían una extensión de terreno y sembraban un solo tipo de producto. No sé, me imagino, el café. Y solamente era el café. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos solamente sí, un solo tipo de Una plantas? especie. Ajá, Ajá. una especie. Entonces solamente se limita porque hay como pocas bacterias, o no pocas, sino esas bacterias como específicamente para ese cultivo. Animales quizás también en ese ecosistema específicos como para ese cultivo. Entonces lo que invita a esta economía es como que seamos diversos. Si por ejemplo vamos a practicar la agricultura, entonces no solamente tener café, sino también tener otro tipo de plantas. ¿Por qué? Porque eso nos va a garantizar que exista diversidad de plantas, obviamente, pero también diversidad de ecosistemas y ahí entran diversidad de hongos, bacterias, microorganismos y todas hacen funciones o aportan una función específica. Hay, por ejemplo, bacterias que se encargan de descomponer ciertos productos. Hay otras bacterias que se encargan de fijar algunos nutrientes y obviamente a las plantas de producir el producto. Entonces, eso. Y cuando decimos la diversidad de actores sociales, es la diversidad también de la actuación no solamente de la persona que produce el café, en este caso el agricultor, también estamos hablando de la importancia de la participación de la comunidad, del mismo consumidor, siendo un consumidor consciente,
de repente comprando lo que se necesita, y hasta del mismo gobierno o del mismo estado, por decirlo así. Entonces, una de sus principios de esta economía es como que promover, aumentar la diversidad. Otro principio, y yo creo que aquí empiezo un poquito como en lo técnico, pero es que siento que aquí está la esencia de todo, es cerrar y transformar flujos. En este caso, agua, carbono, nutrientes. Entonces, voy a citar como unos ejemplos como para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, en el flujo de agua tenemos en una economía lineal, eh, nosotros usamos el agua y la contaminamos y se va por la cañería, se va por la tubería y nos olvidamos. Yo sé que obviamente que hagamos algo directamente de nuestras manos es un poco complejo. ¿Por qué? Porque la energía circular o regenerativa propone lo que voy a decir y es algo que implica un trabajo más en mancomunidad y de repente más ingresos de dinero, ¿no? Entonces, esta energía lo que propone varias cosas, pero entre ellas es que aprovechemos también el agua de la lluvia como para riego, pero en realidad es esto, que reutilicemos las aguas. Sé que es difícil que sea, yo tenga mi casa y solamente en mi casa existe una planta de tratamiento de agua, porque son mecanismos que son costosos, son caros, porque son muchas cosas que le componen. Pero como sociedad, quizás como país, como ciudad, sí, o como sociedad de un urbanismo o de un pueblo, es importante que de repente existan plantas de tratamientos. Inclusive que las casas que se construyan se puedan separar las aguas grises de las aguas negras o las aguas residuales. ¿Por qué? Porque existe un potencial. En las aguas grises se pueden tratar y estas aguas se pueden reutilizar para, no sé, jardines, pero en realidad puede ser para regar jardines, pero puede ser también otros usos. Y también las aguas residuales, cuando reciben un tratamiento, ellas pueden también o bien reutilizarse en algo, bueno, como ya dijimos, en los jardines, pero nosotros lo que estamos garantizando es que ellas vuelvan a los ríos con un grado de contaminación muchísimo más bajo. No vamos a decir que van a volver a las mismas condiciones que de repente el río nos provee su agua, pero sí unas condiciones un poco mucho más aceptables a como actualmente está funcionando, que utilizamos, se va a la cañería y muchas ciudades o muchos lugares no tienen estas plantas de tratamiento y llegan y descargan nuestros ríos y por eso es que se contaminan. Entonces, la economía regenerativa lo que nos invita es que no es solamente como que reciclar y ya, que es como que lo que más se vende, ¿no? Sino que nosotros también tenemos que preocuparnos porque regresarle a la naturaleza lo que nos provee en unas condiciones por lo menos aceptables, de manera que ella en su capacidad, porque ella tiene su capacidad de autodepurarse y de tratarse de alguna manera, no sea como tan difícil o que ella no se sobrecargue, porque es que nosotros la estresamos con tanta contaminación y obviamente también para ella se le hace difícil de alguna manera, sobrepasamos como su capacidad de depuración. Entonces, es ir ahí, ¿no? Es como regresarle lo que propone esta energía, esta economía, es como regresarle a la naturaleza sus recursos de una forma por lo menos igual o hasta mejor deseable, ¿no? No sé si alguna duda hasta los momentos o continuamos. Oh, Bella, yo veo, está muy claro, no conocía de esta economía regenerativa, o al menos por ese nombre. La que más he escuchado es la que dijiste, la circular, que es la que pues uno también incluso ve como en los tarros de basura, el símbolo y es eso, ¿no? Pero sí que esta regenerativa podríamos hacer mucho. También sería interesante saber, Bella, pues como en casa, cómo puede uno también gestionar esta economía regenerativa. Pero está muy interesante. Yo en lo personal, Bella, cuando dije que es lo del curso de este de desarrollo sostenible,
el tema de los desechables, todo eso, yo en eso cuando salgo no, yo digo, no, 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 no utilicemos desechables, no pidamos más cosas, o sea, yo de verdad en conciencia digo que soy muy cuidadosa, sobre todo el consumo en la calle de cosas. No, compremos una agua y entonces todos compren, no, venga, ¿cómo no usamos tanto plástico o sobre todo esos desechables que ya se volvió muy común porque antes uno almorzaba en casa, pero ahorita ya no. Ahorita ya todo es al almuerzo, entonces la mayoría pide domicilios y se va llenando de mucho desechable innecesariamente. Y a veces uno puede utilizar esas tupper, esos plásticos, bueno, pues llevo o que me sirvan, ¿no? Pero pues bueno, esto es cultura, esto es tema de apropiarse de realmente del respeto por la madre tierra y lo que estamos causando en ella. Pues eso es lo que te puedo decir como de lo que has dicho hasta ahora al menos hasta donde yo me he implicado como en ese proceso de, venga, seamos cuidadosos. Gracias, Bella. Luz quiere hablar también, hermosa. Sí. Sí, yo quedé ahí con una duda. ¿Dónde está mi cámara? Porque dijiste que deberíamos en las casas reutilizar o juntar el agua gris y no sé cuál es el agua gris. El agua negra, pues, y todas las aguas. No sé cuál es el agua gris. ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en nuestras casas, hablando de casas, ¿no? Sin ir a industrias ni nada de eso. Nosotros generamos varios tipos de agua, se puede decir, ¿no? El agua, por ejemplo, de la cocina. Entonces, que lo que podrá tener de repente es residuos orgánicos de cuando lavamos unas papas, por ejemplo, o las carnes o algo así, principalmente, y detergentes, cuando lavamos los platos, ¿no? Que si de repente desengrasantes y ese tipo de cosas. También está el agua, por ejemplo, en los baños, pero en los baños hay dos tipos de agua, se puede decir. Por ejemplo, está la de la ducha, que simplemente tú utilizas, ¿cómo que se llama? Jabón, de repente champú, y eso, ¿no? Es lo que se va a ir principalmente por el agua. Pero las aguas del inodoro o de la poceta, las que dije anteriormente, pudiéramos calificarlas como aguas grises. ¿Sí? Las que acabé de decir, ¿sí? Ya. Inclusive a veces entra ahí las aguas, un poco también de la lluvia, que a veces en las casas existen ciertos sistemas como que recoge a veces el agua de las lluvias, ¿no? Y la el inodoro o de la poceta o del urinario, ya podemos meterlas como dentro del calificativo de aguas negras. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente ahí están nuestros desechos que nosotros liberamos y es otro tipo como de material que está presente. ¿Sí? Entonces ahí hay materia orgánica, por decirlo así. Entonces es como un tipo diferente de tratamiento de agua. Em, por ejemplo, ¿se acuerdan que les comentaba que esta botella tenía varios tipos de plástico? Esto tiene un tipo de plástico, tiene aquí una telita, esto tiene una gomita. Bueno, eso también pasa con el agua. El agua tiene como grados de contaminación, por decirlo así, ¿no? Entonces, puede haber una contaminación que es biológica y hay una contaminación que es química. Entonces, de repente, lo que es la contaminación biológica, que es de los baños, proveniente especialmente del inodoro y todo lo demás, si nosotros le tratáramos, ellas con sistemas de tratamientos como un poco más naturales, por decirlo así, o biológicos, el agua se puede recuperar. Pero, por ejemplo, si yo en mi casa utilizo o aplico un producto químico al desagüe o utilizo el mismo, por ejemplo, lavaplatos para la loza, eso es otro tipo de producto químico como eliminar del agua y que requiere otro tipo de tratamiento. Yo sé que como que hacer esta separación desde casa es un poco complicado. Mejor dicho, con las casas que ya tenemos, ¿no?
porque significa hacer como un cambio de la reestructuración de las tuberías. Pero de repente, si se va a construir, y sería algo que en las futuras casas pueda que ya se estén implementando o sería ideal que se implemente, que se puedan separar un poco más estas aguas. ¿Qué pasa también? Que bueno, en algunas ciudades, aunque nosotros separemos y hagamos este tipo de cosas, también necesitamos el apoyo de que existan plantas de tratamiento comunales o de la ciudad o del urbanismo o del edificio, por decirlo de alguna manera, para poder tratar estas aguas. Porque si uno las separa y se va por el cañadero, es como que se fusionan y no estamos haciendo nada. Entonces, realmente también necesitamos como la participación de, del gobierno, por decirlo así, de alguna manera, como, y no, no sé si tanto del gobierno, creo que de los mismos urbanismos. Una urbanización o un barrio se puede unir y construir su planta de tratamiento. Si van a descargar en un río, por decirlo así. Entonces, lo que sí se necesita para tratar el agua es que como que para que sea más económico y sea más viable, porque son tratamientos mucho más caros, que puedan unirse ciertos conjuntos de viviendas para que se puedan tratar y se puedan depurar. No sé si me expliqué un poquito mejor, Luz. Algo que sí hacemos algunos y también se enseña en el colegio es reutilizar el agua de la lavadora. Ujú. Es así, es fácil, no tendríamos que hacer esto que tú estás diciendo, eso no es la primera vez que lo escucho. Lo que estás diciendo de reutilizar las aguas grises, pues como te digo, nunca había escuchado ese término. Y lo único que sí sé es eso, que reutilizamos el agua de la lavadora. Y bueno, yo personalmente también recojo agua de lluvia para mis plantas. Eso sí, el resto, lo demás no, no, primera vez que lo escucho. Muchas gracias, muy interesante todo lo que estás enseñándonos. A tu orden. Sí, sí es importante, ¿cómo que se llama? Tratarles. Sí, lo de la lavadora, pero la lavadora, por ejemplo, tiene detergentes. Entonces, sí es importante también como que reciba esa agua, un tratamiento previo antes de utilizarla. Depende del uso, obviamente, ¿no? Para que se vaya a utilizar. Es muy importante eso. Pero sí, sí hay cosas que podemos reutilizar y que podemos como que sacar un provecho más. Eh, Pues para terminar, esa agua de la lavadora se utiliza en cosas como lavar el patio, como lavar el carro, cosas exacto. así. Ujú, No, exacto. nadie he escuchado que trate esa agua, no, no, no. Ujú, Mm. exacto. Sí, ese tipo de uso está muy bien. Creo que tienen la mano levantada. Glow, ajá. Glow, ajá. ¿Cómo se hace para hablar? Ah, ya, ya, Ya te escuchamos. ya. Ah, bueno, esperé a ver. ¿Aló? ¿Sí escuchan? Es que yo no me veo. No, no. Sí te escuchamos. Sí, te escuchamos. Es que, a ver, nosotros, pues para contarles algo que hacemos nosotros hacemos varias cosas y Ya no te escuchamos, Glow. Dale, ah, pues, ¿qué ya. hago? Ahora sí, ya te vemos y te escuchamos. ¿Ah, sí? ¿Por qué me ven? Bueno, a ver, no, Se te silenció otra vez el micro. ¿sí? Ah, yo no, ni me veo, ni me escucho, ni por el internet, pues un poco maluco. Ya te ¿Está bien? escuchamos. Sí. Bueno, nosotros hicimos nuestra casa desde cero y pensando en eso, pensando precisamente en el cuidado de la madre tierra, no utilizamos cemento, solo utilizamos guadua, que es un pasto que se regenera muy fácilmente, que crece muy rápido, bastante invasivo, pero es dura, entonces no siente uno ahí que le está haciendo como daño. Eh, También
usamos agua pues del arroyito, pero aunque les parezca exagerado, realmente lo hicimos precisamente para cuidar la madre tierra, es no usar jabón en nuestro cuerpo, ¿sí? Lavarnos solo con agua, no nos aplicamos jabón y el cabello tampoco nos echamos champú, nos echamos champú porque sabemos que el champú va a contaminar el agua y el jabón pues va a contaminar el agua, entonces, pero llevamos años, o sea, cuando yo le digo, bueno, ojalá hubiera sido toda la vida, o tal vez 10 años, 8 años, que no usamos ni jabón en el cuerpo ni champú en la cabeza y los dientes es con bicarbonato, o sea, no con la crema dental para pues evitar también esa crema que uno compra y sale esa cosita y toca que botar eso y ay no. Entonces eso y también cuando nos cortamos las uñas, eso son actos chiquitos que sirven, o sea, uno los pone en la tierra. Cuando se cortan el cabello a la tierra. Y el baño que hicimos es un baño seco, donde no se usa agua. Entonces, ¿qué pasa? O sea, uno hace su popó y su chichi, y el chichi va a un depósito que uno después lo mezcla con agua, y eso sirve para las plantas, porque las plantas les sirve el urea del orina. Y Ujú. el popó se tapa con ceniza, que uno mismo hace la fogata, la comida, se tapa con ceniza o se tapa con, sí, con ceniza o con tierra. Eso no huele feo, no huele mal. Y esa tierra en un futuro, o sea, más o menos 6 meses, se convierte en abono. ¿Sí? Eso se llama humanaza, porque es de nosotros. Y eso se va para los árboles frutales. Yo sé que la información al principio cuando uno escucha, pues yo no sé qué tanto la han escuchado, pero me dice, ¿cómo así que el popó va a ser? Pero sí, o sea, el popó se convierte después en un abono porque eso va para la tierra. Incluso si uno, el día que muera, eso se va para la tierra. Si lo meten en un cajón, pues va a ser más difícil, pero eso va para la tierra. Un animal que se muera, todo eso va para la tierra. Y pensando en eso, en que sea algo circular, que sea que yo lo que haga lo pueda aprovechar también la tierra, mi cabello, mis uñitas, mi popó, eh, porque al fin y al cabo eso sirve, todo eso sirve, hasta los orines sirven. Pues el día que ya lleguemos, otra cosa que hacemos es no consumir tanta comida, ¿sí? O sea, de paquete nada, de paquete cero todo que sea la fruta, la verdura, ¿sí? Y la bolsa es de tela, o sea, la que llevamos al supermercado, que es de tela, no plásticos. A veces es como difícil lo de los plásticos, pero se puede manejar. Uno puede meter esos plásticos en una botella y llenar y llenar y llenar, y ya cuando está llena, uno les lleva a un sitio de recolección que ellos hacen muebles, palos, bueno, eso hacen cosas para hacer cercas plásticas. Pero todo lo que hemos estado haciendo es en función de eso, de cuidar, de cómo saber las consecuencias. Bueno, y si yo hago esto, no, eso va para la basura y eso va para el mar y eso de esto, y no. Entonces eso no lo compro. No se puede cero porque para que sea 100%, pues tendría que ser que uno no existiera, porque, o sea, hasta la ropa que uno se pone, ¿sí? Porque intenta uno que sea de algodón, que no vaya a ser algo, pero es difícil a medida que uno como que se va acomodando, porque no es la comodidad absoluta, ¿sí? O sea, pero uno lo hace es por ese amor, ¿sí? O sea, uno sabe que no voy a hacer esto porque eso es basura eterna. Entonces, más bien ahí no. Y lo de comprar ropa, pues eso sí, ya ni sé qué es comprar ropa, pero llevo como 20 años, o sea, pensando en eso, o sea, no, mejor reutilizar, mejor esto, mejor y, puede ser tal vez que uno, ay, no se ama, no se quiere, o sea, no, tanta caña con usted misma, pero es que uno lo está haciendo es por otra cosa, o sea, uno no lo está haciendo por uno, sino lo está haciendo es por el planeta. Y pues uno no anda contando eso a todo el mundo porque pues así me gusta, si se está hablando del tema, ¡pum! Entonces, ya, y eso era lo que iba a decir. En este momento no me acuerdo, pero sé que sí, todo lo que hacemos es en función de
pues ella se cuida sola, pero igual si uno puede poner su granito de uña, estará bien. Gracias, me gusta mucho cómo habla del tema. Gracias a ti, Chloe. Qué lindo ver ese ejemplo, ¿no? Aplicado y que hayan personas así. Y qué hermoso. Me encantaría visitar tu casa, aunque creo que estás en Colombia, me parece por el acento, ¿no? Pero bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Sí, sí. Sí, bueno, en realidad acciones así. Así, ahora respondiendo a tu pregunta, Clau. ¿Cómo hacemos si no tenemos una casa de alguna manera como Cloud tiene, ¿no? Creo que nos encantaría tener de repente. No es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Las condiciones como ella tiene. Aquí entra muy importante la conciencia, ¿no? El consumo, por ejemplo, del agua. Como nuestras principales acciones como seres humanos es el tema de reducir el consumo de la cantidad de agua. Creo que también es utilizar productos amigables con el medio ambiente. Muchas veces nos topamos con un producto que, bueno, me puede costar, esto me cuesta $3, pero vemos un producto que tiene etiqueta o trabaja, mejor dicho, es una empresa que como que cuida el medio ambiente, que tiene políticas ambientales, que cuida su proceso y todo lo demás, es más caro. Puede costar unos $7. ¿Y qué? Nos dejamos llevar por el impulso económico. $3 porque es más barato. Pero ¿a costa de qué? Nosotros estamos pagando esos $3, pero ¿qué impacto estamos generando? Entonces ahí es como que esas pequeñas, grandes acciones que empieza a generar ese impacto en nuestra cantidad de agua que utilizamos, también en el tema este de los productos que nosotros utilizamos, mientras podamos utilizar un producto, un jabón que sea amigable con el medio ambiente, o productos así, mucho mejor. También la responsabilidad de no estar aplicando aceites por el desagüe. Muchas veces el aceite que sobró para el desagüe o de repente algún producto químico fuerte para el desagüe, ¿no? Esa no es la correcta disposición. Porque nosotros sí lo vamos y se va por la cañería y se va, pero de repente algunos lugares, porque sí hay lugares donde hay plantas de tratamiento, hace que sea mucho más difícil depurar estas aguas. Y creo que el mundo, la sociedad, sí existen países que tienen sus plantas de tratamiento. En Sudamérica todavía nos falta un montón para poder tener nuestras plantas de tratamiento. Pero mientras eso es, pero a lo que voy es que esta economía regenerativa lo que invita es que y no es solamente nosotros en nuestras casas, es también inclusive el fabricante. Si yo voy a crear este producto que me cuesta $3, es plantearme qué puedo hacer para tener procesos que sean más amigables con el medio ambiente, qué productos yo puedo utilizar que me impacten menos al medio ambiente. Entonces, por eso es que es como una, sí, participación mancomunada, es una acción de todos en realidad, tanto del que consume como del que fabrica, de ambos en realidad. Entonces esas acciones van sumando. Hay mucha gente que también tiene sistemas especiales que capturan las aguas de lluvia en sus propias casas y la utilizan para el riego de los jardines. Eso también, digamos que es algo accesible que podemos como habilitar de repente y nosotros implementar. Chloe había levantado la mano, no sé si quería decir algo o... No, yo la o- bajé, ya la dejó alzada, entonces Ah, la bajé. Sí, Ajá, perdón, sí, no, 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 está bien. ok. Bueno, ajá. otro punto. Ay, Bella, hermosa, antes de que sigas, eso que Ajá. acabas de decir es muy cierto. Hay empresas que trabajan con esa conciencia social y hacen productos que cuidan el medio ambiente y no testean productos con animales. O sea, realmente tienen una política ambiental muy bien estructurada. Y también siento que esa es la economía que uno debería apoyar. No es, claro, por lo como dijiste, no, pues que como esto es de $3, me acostumbro siempre a lo barato y a lo, sí, o sea, siempre
y nuestra energía va cayendo como en eso, como en la carencia, en lo pobre, en lo básico. Y como dijiste ahorita, nos ayudamos entre todos. O sea, esas empresas también están haciendo un bien y yo siento que entre más se logren posicionar, más impacto va a generar en el sentido en que de una u otra manera no podemos extraernos que hay una sociedad que consume. Entonces, el tema es sembrar esa conciencia en los citadinos que somos, ¿sí? Porque el que está en el campo, el que está, claro que uno tiene, yo he tenido las dos experiencias y uno siente la diferencia, pero es también, y por eso lo recalco ya que lo mencionaste, porque sí siento que, claro, los niveles, los precios se suben bastante. Hasta 5 veces más he visto de uno dice una crema vale aquí 10 y aquí vale 500, ¿no? Casi, o sea, una cosa así como que uno, ay, no, pero ¿cómo? Pero si uno se ponía a ver todo el sentido que tiene, sería muy importante que también nosotros hagamos ese ejercicio de ayudarnos entre todos a un buen consumo, porque es que no vamos a poder negarlo, o sea, no vamos a poder evitarlo y decir no voy a consumir porque no se puede, hay algo que debe vivir y de una u otra manera el ser humano es depredador, pero también debe ser en equilibrio, o sea, no ese desbordado en el que estamos ahorita que como hay páginas que todo es tan barato, entonces, no, ya, pues lo voto, eso no pasa nada, compro otro y así. Entonces sí siento que también aquí es un tema de amor propio, de valor, de apreciarnos y también aprender a consumir cosas que sean de valor, porque si Claro, no, vamos a sí. seguir en lo mismo y la buena intención de esa empresa, pues no llega, no impacta. Entonces siento, pues doy ese aporte como desde lo que he visto y que siento que en la ciudad sí hay que hacer mucho trabajo, como dijo Luz, ni había escuchado eso. Yo tampoco había escuchado el término de aguas grises, ni nada de eso, ni regenerativa, ¿no? Entonces, Bueno, qué bonito, Bella, lo que por eso estás estoy haciendo hoy. aquí. Porque Maravilloso, me ha yo dije, encantado. estas chicas tienen una linda, y sí, pienso eso, ¿no? O sea, todas nosotras o las personas que por lo general se interesan en estos temas, trabajan mucho en el bienestar, son muy amigas de la naturaleza. Y a veces lo que también falta es conocimiento, conocimiento para generar conciencia. Entonces, justamente por eso este tema vino a mí y quiero compartirles un poquito la verdad. Y bueno, continuando con ya vimos el tema de agua, ¿no? Entonces también esto aplica para, por ejemplo, el flujo de carbono. Las empresas entonces, ¿qué hace la economía lineal? La economía lineal utiliza, no sé, combustibles fósiles, se queman, liberamos CO2 y se acumula en la atmósfera y ya, se olvidó, ya, contaminamos. Ahí quedó cuenta de la economía lineal. Entonces, la economía circular o regenerativa, ¿qué busca? Busca que ese contaminante no se quede solo en la atmósfera ahí generándonos los problemas que actualmente existen, ¿no? Calentamiento global, efecto invernadero y todo lo demás, que eso es consecuencia de tener concentraciones tan altas de CO2 en nuestra atmósfera. Entonces, lo que busca la economía circular y la regenerativa es hacer algo para transformar eso. No simplemente, ok, vendemos, no sé, me invento, venden gasolina, alimentamos nuestros carros, utilizamos y se queda, sino lo que ellos se proponen varias cosas. En realidad esto es un poco más complejo, ¿no? Pero lo vamos a pasar así rápidamente. Entonces, lo que se propone es como plantar árboles y regenerar suelos. No sé si sabían que los árboles tienen la propiedad de captar, y las plantas, de captar el CO2. O sea, el CO2 que está en la atmósfera, los árboles los pueden absorber. Y cuando hablamos de regenerar el suelo, es que obviamente estas plantas y los árboles, cuando mueren, obviamente se secan, entonces tienen ese CO2 de alguna manera en sus raíces, en sus hojas, en sus tallos y al descomponerse, pues vuelve a la tierra. ¿Y cómo vuelve? Como materia orgánica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sembrando más árboles o estamos deforestando? Entonces ahí, ¿no? Creo que
lastimosamente hay mucha deforestación y también hay muchos incendios. Entonces estamos acabando de alguna manera con nuestra vegetación, tan importante es, tan importante es. También este tema de las economías regenerativas, desde este punto de vista, son empresas que diseñan productos de base biológicos que absorben CO2. Entonces, esto es tecnología, se puede decir, tecnología que en sus procesos incluyen productos que sean, que puedan absorber el CO2. Entonces, lo que yo puedo investigar de esto es que existen, por ejemplo, micro bioplásticos. Entonces, son plásticos como con, mejor dicho, hay presencia de bacterias que transforman este CO2 y forma una biomasa. Y con esa biomasa se generan estos productos. También está el tema de reducir las emisiones de energías, pero reducir las energías no renovables y utilizar las renovables. Entonces, ¿cuáles son las energías renovables? Las hídricas, las eólicas, las solares. ¿Cuáles son las no renovables? Los combustibles fósiles, estamos hablando del carbono también, todo esto. Entonces, sé que a veces todo esto es mancomunado y eso a veces nos hace pensar que nuestras acciones de repente no generan un impacto, pero sí, nuestras acciones generan un impacto. Quizás no somos el gobierno y no tenemos el control de la nación o el mundo entero y podemos diseñar o hacer ciertas cosas, pero hay cosas que están a nuestro alcance. Los paneles solares, por ejemplo, están a nuestro alcance, no es algo, si es caro, que si es caro, sí, sí lo es, la verdad sí lo es, pero realmente es como cuidar, también es dar ese granito de arena, por decirlo así, también a nuestra naturaleza, de regresarle tanto que nos da. Entonces, esta energía regenerativa desde el punto de vista del flujo del carbono es el carbono dejar de ser una basura, porque en realidad es basura en el aire, y pasar a ser fertilidad en los suelos o una biomasa útil. Eh, ya con esto ya cerramos lo complejo, por decirlo así. También está el flujo de los nutrientes. Entonces, sí, ¿qué está pasando también? Consumimos alimentos, compramos y desechamos. ¿Y dónde termina? En la basura. Eso es la economía lineal, la que actualmente hoy se mueve, ¿no? Pero también la energía circular o regenerativa lo que nos invita es a practicar el compostaje doméstico, también el industrial, para crear abonos que se convierten en abonos. También el tema de implementar biodigestores. Los biodigestores lo que hacen es que transforman los restos orgánicos, lo transforman en biogás y fertilizantes. Quizás un proceso un poco más complejo. Decir que tengo un biodigestor en casa va a ser un poco como complicado, ¿no? Hablo, por ejemplo, de una ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, en las fincas, en espacios donde de repente haya más oportunidad también de espacio para tener estos equipos, por decirlo así, los biodigestores es una muy buena opción. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Regresarle a la tierra sus nutrientes. Pero bueno, ¿qué podemos hacer desde casa? Compost. El compostaje doméstico es algo que de repente está a nuestro alcance y sobre todo separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. Esa es con relación a este tema. Y este último principio de esta economía es crear sistemas multirentables, donde beneficia al ambiente, lo social y lo económico. ¿Por qué? Porque actualmente la economía lineal lo que busca es ganar dinero, una rentabilidad económica nada más. Pero los otros, lo que quiere esta economía regenerativa es incorporar una triple rentabilidad, una rentabilidad en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Entonces, en lo ambiental es eso, o sea, nosotros vamos a usar recursos de la naturaleza, nosotros tenemos que garantizar devolverle a ella lo que regrese a ella, regrese de las mismas condiciones o por lo menos
o sea, las mismas condiciones o mejores serían ideales, ¿no? Pero si no, por lo menos condiciones similares para que la naturaleza lo pueda otra vez incorporar, ¿sí? En lo social, pues obviamente nosotros vamos a utilizar un producto, pero también nos vamos a preocupar que sea bueno para nuestra salud. Entonces ahí entra esa rentabilidad, ¿no? También en tener calidad de vida, y en lo económico, sin duda alguna, pues obviamente el tema de generar ingresos, empleos y estabilidad financiera. Entonces, con esto, la economía regenerativa lo que busca es ir como al origen. Es como ir al origen, de no solamente quedarnos a veces en el proceso de reciclamos y reutilizamos, ¿no? Es como que a veces ir un poco al origen, es regresarle a la naturaleza lo que nos presta, porque todo es prestado en realidad, todo es prestado y devolvérselo de unas condiciones óptimas, o por lo menos una contaminación tolerable que ella sea capaz de depurar, porque el problema actual es que nosotros estamos sobrepasando la capacidad que tiene la naturaleza de ella autodepurarse. ¿Qué días escuché algo así como que Em, los plásticos, por ejemplo, los plásticos son cadenas de carbono muy complejas? Entonces decían que las bacterias, parece mentira, pero esos animalitos tan chiquiticos tienen la capacidad muchas veces de descomponer y desintegrar las cosas. Pero decía, es como que nosotros le estamos dando un pan, pero del tamaño de del Titanic a una bacteria, cuando es tan chiquitica y comerse un pan del tamaño del Titanic. Literal, eso es lo que está sucediendo en nuestra actualidad. O sea, nosotros estamos generando tanta cantidad de residuos, por ejemplo, en este momento hablando de residuos plásticos, que estamos sobrepasando la capacidad. Entonces, son muchas cosas lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, es lo que este tema, perdón, invitar a que sea biodiverso es importante. El tema de que los productos que se consuman cierren un ciclo realmente, que si tú vas a producir algo como fabricante, también pienses, y esto cuando se dañe, ¿cómo va a volver a la tierra? ¿Cómo va a volver a la naturaleza? Yo estoy garantizando que esto retorne con facilidad, que esto se desintegre con facilidad. ¿Qué días, mientras preparaba esta charla, escuché algo también que me llamó la atención y se lo comparto y decía, bueno, una funda, aquí en Ecuador le dicen funda, yo también le digo bolsa. No sé cómo, pero es lo que utilizamos, obviamente. Esto es una funda. Aquí le dicen funda. Bolsa, ajá, bolsa, bella. ¿Cuánto tiempo una industria demora fabricando una bolsa? Yo creo que 10 segundos, y si no es menos tiempo, la verdad, es rápido. Quizás utilizándola nosotros podemos utilizarla un par de horas o de repente un par de meses, siendo muy optimistas. Pero ¿sabe cuánto tiempo demora en descomponerse? 400 años demora una funda en descomponerse. Hay coherencia ahí, por lo menos de nuestra parte. Le estamos dando ese pan en forma de tamaño de titanio en las bacterias que quizás pueden tener la capacidad, pero estamos hablando de 350 toneladas de plástico al año. Es demasiado, es demasiado. Entonces, nosotros como consumidores, pero también las personas que fabrican, deberían de tener esa responsabilidad de que, bueno, voy a hacer algo. ¿Cómo voy a integrar esto cuando sea desecho o residuo? ¿Cómo va a llegar a la naturaleza? Y obviamente implementar o bien productos o materias primas más amigables con el medio ambiente, o de repente preocuparse por la gestión de esa transformación de ese producto. ¿Ibas a decir algo, Clau? No, Bella, pues que está, no, súper hermoso este tema Bella, yo también, vuelvo y te digo, a mí ese curso de desarrollo sostenible me abrió mucho los ojos y el tema también de las bolsas, de antes era la canasta, que uno utilizaba una canasta de mimbre, o sea, pues de planta, o sea, natural y ya eso quedó rezagado precisamente por la bolsa. Y a veces, no, en la panadería
te ponen el pan en doble bolsa o compra y hasta doble. Y yo en lo personal soy de las que digo, no, en lo menos posible puedo yo utilizar bolsas así. Entonces sí podemos empezar a hacer algo por La profe nuestro, dice, no me dé bolsa, yo me lo como de una vez. ¿qué? Que la profe dice, no me dé bolsa, que yo me lo como de una vez. Ah, eso. Me lo llevo puesto. Eso. Entonces sí, o en lo posible solo la de papel y ya, pero sí, sí que podemos hacer mucho por cuidar el planeta con esos pequeños actos, esas pequeñas decisiones. Entonces sí, gracias, Lisbeth, por este llamado que nos estás haciendo. Bueno, gracias a Dios. Y bueno, ahora viene este tema, ¿no? Sanar tu vida. Bueno, existen varios puntos, ¿no? El bienestar físico, el emocional, el social, el espiritual, pero todo está relacionado. Porque si nosotros nos exponemos a menos químicos, a menos productos, sí, químicos, y consumimos productos más naturales, nuestro bienestar va a estar, en salud va a estar mucho mejor. Y nos exponemos menos a los productos sintéticos. El bienestar emocional es consumir conscientemente. Si nosotros consumimos conscientemente, se reduce también la ansiedad y genera satisfacción, porque muchas veces compramos, compramos y no medimos, ¿no? El bienestar social es apoyar pues, proyectos sociales y el bienestar espiritual, reconectar con la naturaleza y con la fuente de la creación. Y bueno, lo que acabamos de hablar de alguna manera es esto, ¿no? La alimentación, lo que hemos venido hablando. Una alimentación que esté libre de plásticos, entre más directo o más naturalito, mucho mejor. Por ejemplo, la moda, utilizar moda sustentable, sé que también es cara. Ir a comprar una prenda que de repente sea de moda rápida a una empresa que su guía sea moda sustentable es mucho más cara, pero estamos contribuyendo con el bienestar del mundo. Y en esto es prendas con telas ecológicas, también hacer intercambios de prendas o transformarlas. El bienestar personal es utilizar productos de cuidado de productos naturales, ¿sí? Ahora la cosa es hacer un poco más atento qué producto compramos. Preguntarnos, ¿será que realmente esta persona sigue alguna certificación ambiental? Y colocar en esa balanza, ¿no? Y la energía vital, bueno, si acumulamos menos, pues va a haber más paz mental. Y bueno, con este tema ya voy a comenzar a cerrar y es cómo sanar la Tierra. Entonces, mientras yo hacía esto, ¿cómo sanamos el planeta desde el origen? Me pregunté. Y aquí entra un poco esto, obviamente es responsabilidad nuestra, el origen humano, pero viene mucho de la forma como pensamos y vivimos, la mentalidad de consumo. Hemos aprendido a medir el éxito en base a cuánto producimos y cuántos consumimos. Entre más tenemos, más exitosos. No, no digo que todas las personas son así, pero literal es como que una tendencia, ¿no? Entre más tenemos, más, somos como más exitosos o nos sentimos más felices. Pero realmente nos sentimos felices a costa de qué? Somos exitosos a costa de qué, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es sanar nuestra mentalidad de consumo. Ahí es uno como que de las primeras cosas, porque sí, y es un proceso, como creo que lo comenté en un inicio, es como el autoconocimiento. Creo que es importante hacernos conscientes de cuáles son nuestros hábitos y preguntarnos esto qué tanto daño hace, qué tanto beneficio causa, y colocar en esa balanza y ir incorporando cambios a estos hábitos dañinos que tenemos. Pero todo empieza desde la mentalidad, desde una decisión también consciente. Em, Otro punto sería la desconexión con la naturaleza. Vemos a la tierra como un recurso ilimitado y no como un organismo vivo del que dependemos. Y es que la naturaleza también tiene, sus recursos son finitos. Parece que es una fuente inagotable, pero los recursos son finitos, muchos recursos son finitos.
Entonces, pues si los desgastamos, ¿con qué nos vamos a quedar? Sanar el planeta empieza por sanar nuestra relación con la gratitud, con el respeto y con la conciencia. Conciencia en el uso, obviamente la gratitud por todo lo que recibimos y respetar, pero respetar eso. Si yo estoy recibiendo algo, por lo menos devolverlo en las mismas condiciones. A mí me prestan algo, yo no te voy a regresar. Si me prestas el celular, yo no te lo voy a regresar dañado. Literal, eso es lo que estamos haciendo. Me prestas el celular y dañado, tenga, ya no sirve. Quédese con lo dañado. ¿Dónde está el respeto? Otro es el origen económico. El sistema que sostiene el daño, ya lo conocemos, un sistema lineal. Este sistema de producción masivo y de extractivismo, que es en usar y desechar. Entonces, también el tema este de la energía y transporte, combustibles fósiles como columna vertebral y la agricultura industrial, los monocultivos, los pesticidas, la deforestación. Eso hay que cambiarlo, por lo que de alguna manera hemos venido hablando y obviamente esto es un tema para profundizar mucho más. Entonces, es transitar la solución a una economía regenerativa, donde lo que producimos vuelva a la tierra y vuelva en unas buenas condiciones, ¿no? El otro origen es el origen político y social. En la mayoría de nuestros países, a veces las normas, las leyes son insuficientes como para proteger de alguna manera la naturaleza. Entonces necesitamos quizás leyes más severas o quizás leyes, no sé si severa sea la palabra, pero que realmente cuiden más el bienestar de la naturaleza. Y obviamente entra aquí muchas veces los intereses de poder y de dinero. Eso también está dañándonos. Entonces es eso, ¿no? Exigir, como dice aquí, exigir y participar en políticas que protejan la tierra y no dejar todo en manos del gobierno y corporaciones. Porque obviamente desde nuestro punto de vista también podemos hacer muchas cosas. Y este último es el origen cultural y espiritual, el olvido de nuestra interdependencia, culturas originarias que tenían práctica de equilibrio de dar y recibir de la tierra que se han ido olvidando. Algunas, bueno, la mayoría en realidad, todavía tenemos ciertas culturas que esto lo protegen un montón. Y el vacío espiritual llenado con consumo. ¿Quién a veces cuando está estresado no se va de compras? A veces compramos cuando ni necesitamos. Entonces es eso, ¿no? Entonces recuperar lo esencial, dice prácticas de comunidad, cuidado mutuo y respeto de los ciclos naturales. Bueno, ya con esto cierro y lo que contamina la tierra nos contamina a nosotros. Lo que sana la tierra también sana nuestra vida. Entonces, bueno, la invitación es que más allá de también trabajar nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, es también trabajar por ese bienestar con la naturaleza. Hoy día, bueno, si llegamos con mucha suerte, creo que a los 100 años vamos a vivir, ya, con mucha suerte, creo yo. Pero no podemos pensar solamente en nuestro presente, ¿qué va a ser de nuestras futuras generaciones? ¿Qué va a ser de nuestros tatarahijos? Sí, de nuestras futuras generaciones. Hoy día existen muchísimos problemas eh, ambientales y a mí la verdad me tiene bastante impresionada porque hace un año por estas fechas hubo, por ejemplo, aquí en el Ecuador, incendios muy fuertes muy cerca de la ciudad. Quizás no lo escucharon, pero de seguro que se escucharon, por ejemplo, los incendios de Hollywood. Eso sí creo que escucharon. Y en algún momento yo pensé aquí, yo dije, bueno, es que de repente quizás no se sostiene o no tenemos como los equipos necesarios para poder combatir estos incendios. Fue lo que yo pensé. Pero cuando pasó lo de Estados Unidos, yo dije, ah, no. Ya no es que no tengamos los recursos, es que la naturaleza también está sobrepasando esas capacidades, está haciendo las cosas, o sea, estoy hablando de este tipo de eventos que es consecuencia, ¿no? De los problemas de contaminación. También está sobrepasando nuestras capacidades. Los incendios, las inundaciones en Estados Unidos, en China.
que se supone que existen infraestructuras. Y que pase lo que pase, o sea, no es casualidad, es que nosotros estamos llevando a la naturaleza o al medio ambiente a límites, ella está en sus límites, entonces sí necesitamos hacer algo, aunque nos cueste un poco más de dinero. Aunque signifique replantearnos, no hay que perder la fe. Yo, si ustedes me preguntan muy personalmente, este tema de de la economía circular y de la regenerativa va a ser el futuro. Eso quiero pensar y quiero, pero obviamente es algo que nos va a tomar tiempo. Nos va a tomar tiempo porque estamos, creo que en ese proceso de tomar conciencia y a veces tomamos conciencia, se nos olvida, tomamos conciencia, se nos olvida y volvemos a las mismas acciones de antes. Pero todo parte de ahí, ¿no? De tomar conciencia y de hacer cambios en nuestros hábitos hasta que llegue un día que ya lo vamos a hacer más desde el corazón y desde la conciencia y desde la armonía con la naturaleza. Eso, chicas, chicos, así que muchísimas gracias. Pues Lisbeth, Divina, gracias. divina. Aquí te voy a leer, aquí Claude decía, y también, bueno, hacen jabones con aceite reciclado y lavan la ropa. Y dice, intentar vivir como se hacía antes, ya le hago la ropa a mi pareja de algodón en una máquina de coser de pedal. Educación, ¿cómo la estás haciendo, Lisbeth? No me quería perder tu ponencia, dice Claude. Muchas gracias. Hermosa, pues siento que has sido la voz de la Madre Tierra y todos tenemos una misión, o sea, igual todos los seres humanos dentro de lo que hacemos tenemos una función, por algo hacemos lo que hacemos, pero también es ese llamado de hacerlo en conciencia y con respeto colectivo, ¿sí? Vuelvo al tema, ahorita estaba en clase del Círculo de Mujeres. Y yo les decía a ellas que se ha perdido algo y es esa conciencia, o sea, que todo lo que hagamos tiene una consecuencia, las decisiones que tomemos, todo lleva una consecuencia, pero como estamos tan inmersos en un sistema en que pues no pasa nada, o sea, hemos llegado a un egoísmo y un narcisismo tan profundo por los mismos vacíos existenciales y me gustó mucho las últimas tres diapositivas que presentaste como de lo que significa sanar tu vida, pero siempre es bueno, siento que los factores ha sido la desconexión que tenemos. Si tenemos desconexión con nosotros mismos, pues que vamos a estar conectados afuera. Entonces, cuando volvamos otra vez a reconectar y a entender el lenguaje de la madre tierra, las cosas van a ser diferentes. Y sí que podemos hacer cosas porque no, o sea, la tendencia social es evolucionar y uno no puede detener eso. El Ujú. tema es que cómo lo estamos haciendo, es la reflexión que siento acá que tú nos dejas porque no siento porque si fuera así nuestra misión, pues estaríamos en las cavernas, ¿no? Estaríamos todos en las cuevas, en las cavernas, pero igual el ser humano tras lo que hace necesita una evolución y por eso hay que trascender etapas y ir evolucionando, pero es eso, sin perdernos en un egoísmo o sea, y no comprender que tus decisiones están impactando un entorno. Por eso cuando decía la Madre Tierra se va a encargar de depurar muchas cosas y van a venir unos eventos a nivel planetario que van a ser dolorosos, pero precisamente hace parte de la depuración porque nosotros, por voluntad propia, no lo hemos elegido. ¿Ven? Entonces se vienen consecuencias como esto, maremotos, terremotos, incendios, cosas que es como, venga, ustedes qué están haciendo. Y como tú dices, son recursos finitos, que uno en su arrogancia y en su ego dice, no, pues yo tengo, yo esto, pero vaya que usted no tenga agua, ¿cómo la valora? Vaya que no tenga energía, ¿cómo la valora? ¿No? Es todo eso. Entonces sí que siento que estos espacios y esta ponencia invito a que la compartan en colegios, en instituciones, porque sensibiliza mucho y sí que podemos hacer desde casa cosas. No pensemos que porque estamos en una ciudad no se puede hacer. Sí, sí que se puede hacer, teniendo
unas posturas muy, no consumo, no mucha plástico, en lo posible también que maquillaje, que esta marca es muy costosa, bueno, pero es que ellos ya venden o sea, puedes comprar no todo el conjunto, sino como el repuesto que llaman, ¿sí? Entonces son cosas que de una u otra manera, pues ayudas a una empresa porque es que todos también requerimos de industrias y de empresas para vivir. Exacto. Sino entonces de qué, ¿me entienden? Entonces esto, o sea, estos son temas que son muy profundos y que va para mucho debate, o sea, esto no es aquí, pero sí que está muy bonito y me gustó mucho. Uno, las imágenes, la presentación básica, puntual, liviana, me encantó la presentación, las palabras, todo, el mensaje que dejas hermosa y que vuelvo y te digo, gracias por ser la voz de la Madre Tierra en este evento de 28 días habitando nuestro templo, porque a través tuyo la Madre Tierra nos está hablando y nos está preguntando cómo la estamos habitando. ¿Cómo estamos habitando a la Madre Tierra? ¿Estamos siendo lo suficientemente respetuosos? ¿Estamos siendo lo suficientemente amorosos? ¿Estamos permitiéndonos realmente retribuir algo de todo lo que nos da? De todo lo que nos da, porque nos da para construir, nos da el alimento, nos da para vivir, o sea, el aire que respiramos, todo, pero no nos percatamos de eso, o no la cuidamos, o somos irrespetuosos. Entonces, Bella, gracias, gracias, Bella, me dejas también una gran lección, me vuelves a hacer un llamado a más todavía, porque a veces se puede uno ir como divagando, pero sí, sí que volver a estos caminos es muy hermoso y sobre todo, Bella, que honro que hayas sido la voz de la Madre Tierra. La Madre Tierra habló a través de ti. Me encanta, me siento orgullosa porque esto es, o sea, el amor permitiendo que se exprese en todo y con todo. Entonces, Bella, muy, muy, muy honrada. No sé si alguna quiera alguna pregunta o algún comentario para cerrar, para despedir la ponencia. Luz, Sí, yo, Bella. muchísimas gracias. Dejan la diapositiva y bueno, yo la voy a llevar al colegio. Allá hay una técnica de monitoreo ambiental, así es que cae perfecto. Y bueno, y se la voy a mostrar también a todos mis estudiantes, porque como Chévere. decimos, la madre tierra es la madre de todos. Muchísimas gracias, te felicito. Bueno, me encantan tus temas, Lisbeth, soy fan número 1 tuya. Gracias. Y Clo, mira, así todos tengamos mucho asco del popó, eso es una creencia moderna porque el popó cuando éramos nómadas fue el que hizo el abono para que quedaran las semillas y naciera la agricultura. Entonces, que le tengamos mucho asco al popó, no, el popó y nosotros mismos somos abono para la tierra. Y gracias otra vez, Lisbeth, y gracias, Claudia, por estos espacios. I love you. Ay, bueno, ya tengo un poquito de nervios. Prepárate para mañana, hermosa. Pa' mañana es tu día, hermosa. Por Sí, aquí, infinitas gracias, Lisbeth. Lisbeth recordando el origen. Yo también soy fan de Lisbeth y los pajaritos también siembran su popocito. Sí, es decir, o sea, todo hace parte, o sea, todos nos nutrimos de todo. Lo que pasa es que vuelvo al tema, la realidad es desde donde vivimos nos encasilla. Por eso crear estos espacios, ser responsables de nuestras decisiones, las consecuencias, eso es importante. O sea, no seamos ajenos. Yo a veces yo les recomiendo mucho el documental que hay, La Novena Revelación. Está libre en YouTube, La Novena Revelación. Les invito a verlo porque es una reconexión con ancestral. Para mí es un documental. Bueno, eso hace parte de un libro, de una serie de libros. Tengo esos libros que son maravillosos, pero hay un documental que se llama así. Bueno, una película, ¿no? Pues no es, o sea, no es un documental como tal, sino una película que se llama La Novena Revelación de una novela, pero es muy bonita porque lleva esa conexión de nuevo con las plantas, con el lenguaje, con lo espiritual, con lo místico, con todo lo que te rodea. Ahora que estuve en México, fue hermoso
pues estar en las pirámides, pero hacer ciertas entradas a unos espacios sagrados fue bonito, pedir permiso antes de entrar. O sea, con la persona que estábamos, pues nos decía, bueno, no, primero antes de entrar a este espacio vamos a darle gracias a la Madre Tierra, se hicieron unos movimientos. Entonces eso tan sagrado, tan bonito, y no es, como que me siento dueño y entonces llego y atropello pues como todo y llegué yo, ¿no? Llegué yo, ese ego y esa arrogancia. Entonces, Linda, sí que de verdad son buenos estos campanazos, ¿sí? Estos campanazos son muy buenos porque nos llevan a cuestionar realmente si estamos siendo coherentes. Porque a veces tú dices, yo respeto, pero respetas es porque hay una persona al frente, pero con la madre tierra la pateas y la vuelves nada, o los animales. Entonces, es eso, Bella. Entonces, estoy así fascinada. Sí, invito a que estas charlas se sigan compartiendo y generando una conciencia hermosa. Y bueno, Bella, muy, muy feliz, muy agradecida contigo y con ustedes, bellas, que estuvieron aquí eh, en vivo y también a quienes se sumen. Recuerden que está en mi canal de YouTube, Claudia Marín Coach. Allí debajo del video siempre hay una descripción y van a estar los links de Lisbeth para que ella también no solo hace este trabajo ambiental, sino que también ella confecciona. Entonces también bien bonito que sigan sus redes, que nos apoyemos, que hagamos un tejido maravilloso, porque también hemos venido a eso, a expandirnos en amor y en respeto. Entonces, hermosa, Bueno, te muchísimas honro. gracias. Gracias a ustedes por estar aquí presente, por escucharme y los que escucharán luego también, gracias. Sí. Sí, yo creo que con lo que cierro es que es importante que nos enamoremos de la naturaleza, nos enamoremos de los espacios verdes, de la tierra, que tengamos ese contacto, porque lo que tú dijiste, ¿no? Creo que ese es también de las raíces, ¿no? En pocas palabras, para resumirlo, desconexión con la naturaleza, con la tierra, con la madre tierra. Entonces, claro, como estamos desconectados, pues ¿quién va a querer a alguien que no, que no suele concurrir o que no suele querer? Nadie cuida lo que no quiere. Entonces, hay que realmente querer aprender a amar, enamorarnos, y eso significa tener contacto con la naturaleza, así que vayan a la playa, vayan al río, vayan al bosque, vayan al parque, sumérjanse en eso, inclusive a los parques, sin ir tan lejos, que cuando uno empieza a tener ese contacto y empieza a asombrarse la belleza que tiene la tierra para ofrecer, empezamos a cuidar. Yo creo que ahí también es uno como que, para mí lo que más como que más me ha funcionado, ¿no? A medida que yo voy conociendo lugares y viendo la belleza exuberante de la tierra, yo digo, wow, y creo que eso me motiva cada día a querer implementar acciones. Nadie es perfecto. Esto también es paso a paso, así como transformamos nuestro ser, es paso a paso, claro, solo que quizás pasos más aceleraditas, por favor, pero esto es paso a paso, porque quizás hemos venido, crecimos con una cultura de una energía, de una economía lineal. Y lo hemos hecho por muchos años. Esto también hay que irlo transformando progresivamente. Y bueno, no podemos negar a que definitivamente la sociedad ha evolucionado también. Entonces, pero hay que hacer que todo lo que hacemos o todo lo que consumimos, preguntarnos ese cómo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Realmente qué impacto estamos generando? Y haciéndonos conscientes, creo que ese es un grano muy importante que aportamos. Y eso, bueno, muchas gracias, yo encantada de estar aquí. Creo que es la primera vez que, bueno, siempre les hablo un poquito a veces de los temas ambientales, ¿no? Pero es la primera vez que siento que como que Puntual. profundizo y le doy más foco a este tema y bueno, yo encantada. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, Bella, yo también vuelvo y te digo, gracias por ser la voz de la Madre Tierra en este evento, por sintonizarnos con ella. Y yo siento que así como eres tú de dulce, así es la Madre Tierra con nosotras. O sea, yo siento que hoy has encarnado perfectamente el espíritu de la Madre Tierra. Me siento muy feliz, Bella, de conocerte, de llevar años compartiendo juntas, creciendo y bueno, qué lindo, Bella. Hay mucho que aprender y me dispongo a ello. Te abrazo con el alma hermosa y bueno, mañana nos vemos también a las 3 con
Luz en Frida. Ay, ay, ay. Bueno, hermosas. Bueno, Un gracias, abrazo. gracias. Muchas gracias. Las honro, las bendigo, gracias, 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 y también las abrazo con el alma. Ay, Amén. Bellas. Igualmente. gracias. Bueno, hermosas. Chao, chao. Bueno, Gracias. chao.